Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juana Montilla y en esta oportunidad voy a hablar acerca del absolutismo. Introducción. La historia de las ideas políticas siempre se encuentra muy relacionada con la historia de los pueblos. La historia del pensamiento político no es la clave para entender el pasado, el presente y menos para poder discernir el futuro de la historia política. El Estado soy yo. La conocida sentencia de Luis XIV de Francia resume en pocas palabras la esencia del absolutismo. Un régimen político en el que una persona, el soberano, ejerce el poder de carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra naturaleza. El término absolutismo no debe confundirse con otros usos más contemporáneos como totalitarismo o dictadura, ya que en estos casos la organización del Estado se encuentra secuestrada por un partido o una cúpula militar determinada. En el absolutismo, el Estado como tal no existe, ni separación de poderes, ni partidos políticos. La ley se adhiere a la voluntad del rey, simplemente. Concepto. El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político, cuya ideología dictaba que el poder político del gobernante, es decir, del rey, no estuviera sujeto a ninguna limitación como no fuera las propias de la ley divina o de Dios. Esto significa que el poder del soberano era formalmente único, indivisible, incontrolable y pleno. De allí el nombre que se le confiere como ideología, es decir, el absolutismo. El absolutismo proclamaba que el monarca era el Estado, pero que los poderes públicos emanaban de su voluntad y estaban subordinados a sus consideraciones. No había ninguna autoridad mayor que la palabra del rey, por lo, por lo que las majestades no se encontraban sujetas a ninguna ley posible. Su andadura política se inició en el siglo XIV y siglo XV. Alcanzó la plenitud entre los siglos XVI y siglo XVII y declinó entre formas extremas e internas reformistas a lo largo del siglo XVIII. Características. A grandes rasgos, el absolutismo presentó las siguientes características. No existía propiamente un Estado, o todo caso, el Estado se reducía a la figura del rey. No había poderes públicos ni Estado de Derecho. La voluntad del monarca era ley, y en tanto ley era incuestionable. El derecho del monarca a la autoridad era el origen divino, o sea, no había sido puesto por Dios mismo para gobernar. Por esa razón se esperaba de él que también fuera jefe temporal de la iglesia en su dominio. La voluntad del rey no tenía límites y debía regir en materia económica, religiosa, legal, diplomática, burocrática y militar. La autoridad del rey era vitalicia y hereditaria. El modelo de sociedad absolutista continuaba siendo feudal, a pesar de que pronto la aparición del capital y la burguesía llevó a concentrar la economía en las ciudades. Causas. Dentro de las causas tenemos las guerras religiosas y la idea de superioridad por designio divino son las detonantes que dan inicio al periodo absolutista. Incluso los reyes tomaban pócimas que según ellos hacían parecer sus venas más azules que la del resto, lo cual hacía suponer que tenían sangre azul. La conquista de América llevó a España y Portugal a reunir grandes cantidades de riqueza en plata y oro, lo que demostró el éxito en el sistema absolutista vigente en esos países sobre sus vecinos. Decadencia del feudalismo y de los señores feudales a causa de las cruzadas.
La concentración del poder permitió la unión territorial de los países. La necesidad de fusionar grandes fuerzas militares, como en el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia y el Imperio Británico. Los estados crearon ejércitos regulares comandados por el rey y ya no eran por los señores feudales dispersos e incomunicados. Consecuencia, durante el absolutismo se incrementó la desigualdad y la decadencia de las clases bajas. Los privilegios estaban dirigidos solo para los nobles y los clérigos, cuyos derechos eran superiores a los de la mayoría sin importar la condición de vida de las demás personas. El modelo político de la monarquía absoluta tiene como rasgo central la concentración de todo el poder del rey, sin control o límites de cualquier tipo. El anhelo de obtener poder condujo a los reyes europeos a enfrentarse política, económica y militarmente por la hegemonía continental y mundial. Fue un periodo eminente sangriento por la voracidad del poder y el control de los monarcas. La filosofía de la Ilustración enjuiciaba todos esos preceptos y pone en marcha la constitución de estados modernos con libertades y equilibrios de poderes para evitar la tiranía que ocasionaba el poder absoluto. Inicios. Las primeras monarquías de carácter absolutista se dieron a finales de la Baja Edad Media, a medida que se sentaban las bases para la evolución de lo que luego sería el Estado moderno. La tendencia a concentrar en el rey todos los poderes fue de producto de desprestigio del papado y la iglesia como instituciones de control moral y social, cuya legitimidad divina fue poco a poco investiéndose en el monarca mismo, cuya voluntad representaba la voluntad de Dios en la tierra. Las monarquías autoritarias de la Europa medieval no devendrían en el absolutismo maduros o absolutismo regio. Sin embargo, hasta el siglo XVII, con el reinado de Luis XIV en Francia. Límites de poder absolutista. En el absolutismo no existían límites, no obstante, existían límites que no se expresaban de forma explícita, pero que de algún modo enmarcaban el poder real y eran la ley de Dios. El rey estaba sometido, como todo buen cristiano, a las leyes morales de la religión y de la iglesia. El derecho natural. Ciertas partes del derecho que atañían a los aspectos más fundamentales de la cultura y que por lo tanto no eran consideración del rey se preservaban en el absolutismo como leyes como la herencia, el mayorazgo, etcétera, que eran consideradas naturales. Las leyes fundamentales del reino. Leyes heredadas de la historia política del reino y que formaban una especie de constitución intangible, fundamentada en la tradición y que no estaban necesariamente escritas. Sociedad estamental. En el periodo de las monarquías absolutas, las sociedades estaban divididas en clases sociales. Las clases privilegiadas eran las monarquías y el clero, mientras en los estratos más bajos estaban los campesinos, burgueses y otros asalariados. La administración centralizada. El recaudo de los impuestos formaban parte de la riqueza del rey, el cual utilizaba lo recaudado para mantener al ejército y acumular riquezas. Sociedad absolutista. La sociedad absolutista estaba fuertemente estratificada, separando a los ciudadanos en tres estratos: la nobleza, los aristócratas y terratenientes que hacían de consejeros o aliados del rey, todo protegidos por la fuerza militar, el clero,
constituido por la clase eclesiástica, es decir, sacerdotes y monjas, que vivían del diezmo y de su cercanía con los poderes políticos. El pueblo llano, la masa de trabajadores, campesinos y comerciantes. Teóricos del absolutismo fueron los siguientes. Jean Bodin nació en el año de 1530 y falleció en el año de 1596. Sostiene que un rey debía gobernar sin necesidad de ningún consentimiento ajeno. Jacob Estuardo nació en el año de 1566 y falleció en el año de 1625, rey de Escocia e Inglaterra. Consideraba al monarca como lugarteniente de Dios. Tomás Hobbes nació en el año de 1588 y falleció en el año de 1679. Propuso en su obra Leviatán que las naciones prosperan bajo una monarquía, no porque tienen a un príncipe, sino porque les obedecen. Jacques Bossuet nació en el año de 1627 y falleció en el año de 1704. Consideraba que la monarquía era la forma de gobierno más natural, sobre todo si es hereditaria. Era sagrada y absoluta. Para él, el rey representaba a la majestad divina. En los reyes estás viendo la imagen de Dios. Personajes importantes o sobresalientes del periodo fueron los siguientes. Luis XIV de Francia, el rey Sol. Nació en el año de 1638 y falleció en el año de 1715, llamado el rey Sol. Luis XIV representa el cenit absolutismo francés, sintetizado por su famosa frase, el Estado soy yo. Consolidó a Francia como la primera potencia europea en su tiempo. Destacó sobre todo por su hábil actividad diplomática que aportó nuevos aliados al reino. Sus numerosas guerras engrandecieron al país, aunque supusieron una gran carga económica que acabaría a provocar la caída del absolutismo que tanto se había esforzado en consolidar. Felipe V de España, el animoso. Nació en el año de 1683 y falleció en el año de 1746. Llamado el animoso, la monarquía de Felipe V de España desde 1700 introdujo el absolutismo de origen francés propio de la dinastía Borbón, y la resistencia suscitada provocó que la guerra sucesión fuera para España una verdadera guerra civil. Jacob II de Inglaterra nació en el año de 1633 y falleció en el año de 1701. Fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Fue el último monarca católico en el reino sobre lo que sería el Reino Unido. Algunos de sus súbditos sintieron gran desconfianza por su política religiosa y alegando que había caído en el despotismo organizado una revolución gloriosa que terminaría con su derrocamiento y fue sustituido por su hija y su yerno, protestantes, María II y Guillermo III. Pedro I de Rusia, Pedro el Grande, nació en el año de 1672 y falleció en el año de 1725. Llevó a cabo un proceso de modernización mediante la occidentalización y expansión que transformó a Rusia moscovita en una de las principales potencias europeas. Fernando VII de España, el rey Felón, nació en el año de 1784 y falleció en el año de 1833. Entre los años de 1814 y 1820, el rey restableció el absolutismo anterior al periodo constitucional. La tarea que guardaba a Fernando era extremadamente compleja. La economía del país había sufrido grandes estragos y a ello había que añadir la división política de la población.
Fin. La Revolución Francesa se puso a fin a la monarquía absolutista en el año de 1789 y dio pie a las ideas de la Ilustración, por paradójico que parezcan. Convivió con él el absolutismo en otras naciones europeas, en lo que se denominó despotismo ilustrado. Sin embargo, la revolución del año de 1848, llamado la Primavera de los Pueblos, abolió la Santa Alianza y deshizo el retorno del absolutismo que caracterizó al siglo XIX a partir del Congreso de Viena en el año de 1814 y 1815. Fue un proceso gradual la caída del absolutismo. Fueron revoluciones liberales y nacionalistas en las que se dieron las primeras muestras de un movimiento obrero organizado. Aunque en su mayoría fueron contenidas o reprimidas, dejaron claro la imposibilidad de sostener mucho más el absolutismo como sistema de gobierno. Muchas gracias.